Les ofrecemos a continuación la primera meditación de los ejercicios espirituales que en esta hora dirige el Padre Miguel Ángel Arribas, sacerdote de la Diócesis de Madrid y conductor en Radio María del programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Te damos gracias, Padre Dios, por estos días de oración, de escucha de la palabra, de meditar intensamente lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque has enviado a tu Hijo Jesucristo como Salvador de los hombres. Él se encarnó para redimirnos. Él se encarnó para que con su pasión, muerte y resurrección destruyera definitivamente el pecado, la muerte y al mismo Satanás. Él nos ha abierto las puertas del paraíso. Él ha ido delante de nosotros a prepararnos una morada para estar durante toda la eternidad, y lo merecemos, después de la hermana muerte, contemplando cara a cara su victoria.
Oh Padre Dios, por tu Hijo envía tu Espíritu Santo para que estos días de ejercicio sean días de intensa oración, una oración llena de confianza, humildad y perseverancia. Confianza para abandonarnos en tus manos y decir como tu Hijo en la cruz: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Humildad para presentarnos ante tu mirada como el publicano de la parábola. Dios mío, ten compasión de este pecador. Perseverancia para dejar resonar en nosotros esa palabra tan clara de tu Hijo para todo orante. El que persevere hasta el final se salvará. Oh Padre Dios, sabemos por San Pablo que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Que tu Espíritu de amor nos ayude a estar en tu presencia las 24 horas del día y los 365 días del año, para que así imitemos en todo a la Madre, a la Virgen María, como nos enseña San Lucas. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ayúdanos en estos días de ejercicios espirituales a ejercer esta misión, esta tarea de dedicar largo rato a la meditación de la palabra para que ella nos hable con toda nitidez y podamos decirte, como nos enseñó la Virgen María en la Anunciación: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo ponemos todo en tus manos, Padre Dios, y en manos de tu Hijo Jesús por medio de María, la toda santa, la Inmaculada Concepción, la siempre Virgen, la medianera de todas las gracias, la que intercede por nosotros día y noche ante ti. A ella, María, le dirigimos nuestro saludo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe, danos tu confianza, danos tu fe. Primera meditación, en el primer día de ejercicios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Iniciamos esta sesión de ejercicios espirituales con una meditación introductoria y comenzamos proclamando la palabra de Dios, como acabo de señalar con este texto del libro del Deuteronomio, que amplío desde la proclamación de la Sagrada Escritura. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal, y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales.
Deuteronomio 6, 4, 9. Introducción a los ejercicios espirituales. Hermanos y hermanas, los ejercicios espirituales son una experiencia de Dios. No son una mera información, porque en otros ámbitos de la vida eclesial tenemos espacios para la formación teológica o pastoral o comunitaria. Los ejercicios son tiempo de Dios, paso de Dios, experiencia transformante y transformadora, porque el amor de Dios lo penetra todo, lo inunda todo, lo transforma todo, como dice la carta a los Efesios. Toda la vida cristiana consiste en esto, dejarse amar. Los días de ejercicio son días propicios para que en el silencio, en la meditación de la palabra, en la adoración eucarística, en el tú a tú con Jesucristo como un amigo habla con otro amigo, nos dejemos tocar, transformar, iluminar, para poder decir también nosotros como San Pablo: estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Toda experiencia orante ha de ser una experiencia eminentemente trinitaria. Confianza en el Padre, desde la amistad con el Hijo, con la fuerza, la luz y el empuje del Espíritu Santo. Porque el Padre Dios, el alfarero, nos ha regalado sus dos manos, la palabra y el Espíritu, la palabra que es su Hijo, para que la palabra toque nuestro corazón y hagamos nuestra esa expresión del profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón. Dejemos que los días de ejercicios nos toquen el corazón, nos cambien y nos hagan verdaderos discípulos del Hijo, hijos adoptivos en el Hijo amado, y desde Él y por Él poder decir todos los días lo mismo que expresó Jesús a punto de morir en la cruz, la séptima de sus palabras: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Los días de ejercicios es un cara a cara con Él, un cara a cara con Jesucristo para abandonarnos en las manos del Padre, hablar con Él como un amigo habla a otro amigo, porque este es el título que nos ha regalado a todos los bautizados. Ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Si nos llama amigos, es para que hablemos con Él así, como un amigo habla a otro amigo. Era el modo que tenía también Moisés de entrar en comunicación con Dios. En Éxodo 33:11 se nos dice: el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con un amigo. Vivamos estos días de ejercicios dejándonos tocar, dejándonos interpelar por la palabra. Es lo que también el Papa León XIV nos ha dejado en el mensaje de la Cuaresma de este año, que fuera un año y una Cuaresma donde la escucha fuera la tonalidad fundamental de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Dice en el comienzo de este mensaje para esta Cuaresma 2026, Papa León XIV: la Cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia, con solicitud maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. Todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra y la acogemos con docilidad de espíritu. Existe, por tanto, un vínculo entre el don de la palabra de Dios, el espacio de hospitalidad que le ofrecemos y la transformación que ella realiza. Por eso el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con Él el camino que sube a Jerusalén
donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Escucha de la palabra. Esta es la clave de cualquier momento orante, de cualquier bautizado, seglar, consagrado, consagrada o sacerdote. Escucha de la palabra desde un gran silencio. Una clave de ejercicios espirituales es el silencio interior y exterior, para poder escuchar a quien es el Verbo eterno, hecho Verbo encarnado en el vientre purísimo de María, para escuchar al Hijo amado, palabra definitiva de Dios a los hombres. Ese silencio interior, esa escucha de la palabra, nos adentrará en el encuentro con el amado, con el esposo. El Papa Benedicto XVI, que en gloria esté, en su primera encíclica, Deus Caritas Est, comenzaba con estas palabras que tantas veces habremos meditado e interiorizado. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, Jesucristo, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación definitiva. Posiblemente todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, han escuchado muchas veces la palabra de Dios, pero no cabe duda que el encuentro diario con Jesucristo nos cambia, nos transforma, nos ilumina, si nos abrimos de par en par ese tú a tú, con Él como un amigo habla a otro amigo. Los ejercicios tratan de ir al núcleo de nuestra fe, a la esencia de nuestra fe. Por eso he comenzado proclamando el Shema, el escucha Israel, el primer mandamiento, que lo podemos hacer oración también. Señor, quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma, con todas mis fuerzas. Es lo mismo que Jesús nos dejó en el diálogo con Nicodemo, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este es el núcleo de nuestra fe, un Dios amor que se nos ha entregado hasta la muerte y una muerte de cruz para redimir al género humano de la esclavitud del pecado y de la muerte. En Cristo y por Cristo, el amor a Dios y el amor a los hermanos, el amor a los pobres, el amor a los vulnerables, el amor a los más desatendidos de esta tierra, esos dos amores son inseparables. Como nos dice la primera carta de Juan, ¿cómo vais a amar a Dios a quien no veis si no amáis al hermano a quien veis? Sí, hermanos, dejemos que resuene en nosotros este primer mandamiento, este escucha Israel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es solamente uno. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese amor a Dios que es inseparable del amor al prójimo. 2. ¿Cuál es el fin de los ejercicios espirituales? Ahondar en la experiencia de Dios. Todos ustedes ya han practicado bastantes veces ejercicios, sobre todo consagrados y consagradas, pero no cabe duda que necesitamos todos los años 5 días, 8 días, tal vez un mes, quienes se sientan llamados a realizar ejercicios espirituales de mes, como proponía San Ignacio de Loyola. Pero vamos allá. El fin de los ejercicios espirituales es el encuentro con el acontecimiento del viviente, del resucitado de Jesucristo. Como dice muy bien él mismo en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que vendrá, el viviente. Pues con Él queremos vivir estos días de ejercicios, con Él y en Él. Como diría también San Pablo en el Areópago de Atenas, en Él vivimos, nos movemos y existimos, en Cristo. Y desde Cristo, por el Espíritu, nos abandonamos en las manos del Padre, como dije al inicio, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. En este mundo y en esta cultura de hoy tal vez no existe una guerra feroz del ateísmo contra toda forma de religiosidad, pero sí hay mucha frivolidad, mucho relativismo, muchas dudas, una sospecha permanente de lo religioso o de las instituciones como la Iglesia. Ante esa indiferencia religiosa que nos envuelve y que nos duele de tantos familiares y amigos alejados de la fe, tenemos el riesgo del pesimismo, de la desolación,
de tirar la toalla, de pensar que Dios ya no interviene en la historia de nadie. No. Ante la indiferencia religiosa lo que cabe es que nuestro testimonio sea luz, como nos propone Jesús. Vosotros sois la luz del mundo, no se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en lo alto del candelero. Alumbren así vuestras buenas obras, para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Por tanto, hermanos y hermanas, el fin de los ejercicios espirituales es el encuentro con el amado, con el esposo, con Jesucristo. O en palabras de San Ignacio, preparar y quitar del alma toda afección desordenada, y quitadas las afecciones desordenadas, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de nuestra alma para la salvación. Por tanto, el fin de los ejercicios, quitar afectos desordenados y buscar y hallar en todo la disposición de Dios, la voluntad divina, sucede, acontece a través del encuentro con el amado, con el viviente, con el resucitado, con Jesucristo. Que no tenga que reprocharnos Dios mediocridad, tibieza o aburrimiento, para nada. Por eso dice muy bien el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 2, 3, 5. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate pues de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. Si alguno de los oyentes ha podido caer en el enfriamiento del amor primero, escuchen lo que dice Dios a través del autor del Apocalipsis. Acuérdate pues de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras. El fin de los ejercicios, encuentro con el amado y desde él y por él, abandono en las manos del Padre, por la fuerza, el empuje, la luz, la gracia del Espíritu Santo. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, número 64, nos decía: el proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo. Además, al negar toda trascendencia ha producido una creciente deformación ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal y social, y un progresivo aumento del relativismo que ocasionan una desorientación generalizada, especialmente en la etapa de la adolescencia y la juventud, tan vulnerable a los cambios. Ante esta sociedad endurecida ante lo religioso, ante esta sociedad donde parece que lo cristiano se ha desgastado, se ha apagado o se ha arrinconado en las sacristías de las iglesias, conviene más que nunca decir un sí rotundo y generoso al llamamiento que Dios nos hace, a la vocación común de todo bautizado, la llamada a la santidad. Sed santos como yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Retomemos en estos días de ejercicios espirituales esa vocación, esa llamada del Señor. No nos conformemos con menos. Sí, ante una violencia solapada, unas risas continuas, una crítica fortísima a los pecados que tiene la Iglesia, tenemos el riesgo de amedrentarnos, de acoquinarnos, de no dar la cara. Y nos toca más que nunca ser audaces, valientes, no por nuestros puños, no por nuestros méritos, sino en la medida que nos dejamos llevar, conducir, empujar por la fuerza del Espíritu para ser testigos de la verdad, como lo han sido los mártires a lo largo de la historia de la Iglesia. Podemos testimoniar la fe porque llevamos dentro semillas del Eterno. Recuerden lo que nos dice Jesús en el discurso eucarístico: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es verdad que llevamos este tesoro de la fe en vasijas de barros, y es verdad que este pobre barro que somos cada uno más de una vez se rompe y se hace mil añicos cuando cae al suelo, cuando la desesperación se apodera de nosotros. Pero Dios es capaz de resarcirnos a cada paso y en cada momento. Dios, que es Padre, nos está mirando con ternura, nos está esperando como en la parábola del Hijo Pródigo para salir a nuestro encuentro y llenarnos de besos y de abrazos cuando volvemos a Él humildes y arrepentidos.
Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Lo rezamos cada viernes en el Salmo penitencial por excelencia, el Salmo 50. Dios es infinita bondad, Dios es eternamente misericordioso, como cantan tantos salmos, sobre todo el Salmo 136, que va recorriendo la historia del pueblo de Israel y a cada acontecimiento responde: porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia. En el camino de la fe, en ese tú a tú, como un amigo habla a otro amigo, hemos de aspirar a ser cristianos místicos. No desde un misticismo que nos aleje de la realidad o que nos saque de lo que está a nuestro alrededor, sino desde dentro, desde la realidad, desde ese ser sal de la tierra y luz del mundo. Decía Karl Rahner, ¿el cristiano del futuro será místico, alguien que ha experimentado algo, o no será cristiano? Necesitamos una experiencia verdaderamente de Dios, totalmente adentrados en el misterio trinitario, en ese misterio del Dios amor, del Dios Trinidad. Esta es nuestra seña de identidad desde el bautismo, hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo. En esa encíclica que terminó Benedicto XVI, pero completó el Papa Francisco, Lumen Fidei, en el número 35 se dice: no hay ninguna experiencia humana, ningún itinerario del hombre hacia Dios que no pueda ser integrado, iluminado y purificado por esta luz. Cuanto más se sumerge el cristiano en la aureola de la luz de Cristo, tanto más es capaz de entender y acompañar el camino de los hombres hacia Dios. Si estamos llamados a ser luz de este mundo, cuanto más dejemos que habite en nosotros quien es la luz, tanto más iluminaremos, ayudaremos, consolaremos en el camino hacia Dios a tantos hombres y mujeres que nos rodean, en la propia familia, en los amigos, en la parroquia, en la congregación o comunidad cristiana donde cada uno está inserto. Ser luz, el nombre del único que es la luz, y es bueno dejar resonar la propia palabra de Cristo en Juan 8. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ser luz, el nombre del único que es la luz. Tercero, lugares teológicos del encuentro con Jesucristo. En el 3.1 propongo que todos dejemos resonar la primera de las bienaventuranzas, pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para adentrarnos en los ejercicios espirituales es vital esta bienaventuranza, este espíritu de pobreza. ¿Quién es pobre de espíritu? El que se sabe nada ante los ojos de Dios. Pobre de espíritu es el menesteroso, el mendigo de amor y de luz, el que busca la belleza y la verdad en el único que permanece para siempre, Jesucristo. Infinita verdad, infinita belleza, infinita bondad. Estoy necesitado, muy necesitado, de esos tres infinitos, de esos tres universales: belleza, verdad, bondad. No son una utopía ni un sueño inalcanzable. Para un cristiano, belleza, verdad, bondad es una persona que está viva, Jesucristo. El más bello de los hombres, Jesucristo. La verdad que no tiene fecha de caducidad, Jesucristo. El amor que ha dado la vida por todos hasta la muerte y una muerte de cruz, Jesucristo. Nos podríamos preguntar hoy cada uno de nosotros: ¿qué busco en este momento de mi vida? ¿Anhelo esa plenitud en la belleza, en la verdad y en la bondad? O al revés, podríamos dejarnos preguntar por parte de Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Me atrevo a dejar resonar esa pregunta de Jesús hacia mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Le podría decir también a Jesús: ¿qué zonas de mi ser, de mi persona, necesitan ser sanadas, recreadas, reconstruidas? Señor, ilumina mis miedos, apatías, cansancios, agobios, apegos, afectos desordenados. Ilumínalos en estos días de ejercicios. Y para ello Jesús nos va a responder esas palabras tan nítidas, tan claras, en la que habla a sus discípulos. Mateo 11, 25, 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Tal vez podemos decir como Pedro cuando se está hundiendo en las aguas del mar de Tiberíades después de que ha caminado hacia Jesús, pero le ha entrado miedo, y cuando está hundiéndose y a punto de ahogarse grita: «¡Señor, sálvame! ¡Señor, sálvame! Sálvame de mis miedos, apatías, cansancios, agobios, tristezas, apegos, afectos desordenados». O bien podemos decir también como el ciego Bartimeo a las puertas de Jericó: «Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí». Segunda clave o segundo lugar teológico, además de pobreza de espíritu, hacerme un lugar de fe y confianza. Todos nosotros hemos recibido el don de la fe, pero no cabe duda que necesitamos gritar todos los días, más de 100 veces, no exagero: «Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe». Estos días de ejercicios son días de silencio, soledad, escucha de la palabra, porque estoy infinitamente necesitado de amor. El ser humano ha sido creado por amor y para el amor. Ya hemos gustado y saboreado el infinito amor que Dios nos tiene, pero la hambruna de amor es infinita en todo aquel que busca la belleza, la verdad y la bondad. Y existe un lugar concreto, una fuente inagotable del amor, y ese es nuestro Dios. Como canta bellísimamente todo el capítulo 4 de la primera carta de Juan: «Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él». El propio Dios está llamando a la puerta de cada uno de nosotros, como dice Apocalipsis 3:20. «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo». Le abro la puerta al amado, al esposo, a Jesucristo. Estoy hambriento de su amor. Le dejo que me siente en su mesa, como le invitaron en la mesa los 2 discípulos de Emaús: «Quédate con nosotros porque atardece y el día vaya de caída». Tal vez también nosotros podemos encontrarnos en un momento de decaimiento, o de oscuridad, o de tristeza. «Quédate conmigo, Señor, te necesito». Y Él nos dice esta palabra: «Estoy a la puerta y llamo». ¿Le abro? Es como si Dios nos dijera a través de Apocalipsis 21:5: «Hago nuevas todas las cosas». O como dice Dios por medio del profeta Isaías: «Te hago oír desde ahora cosas nuevas, secretos que no conoces». Dios siempre nos está descubriendo nuevos secretos, nuevas maravillas, tanto en lo más íntimo de nosotros mismos, porque Él nos conoce infinitamente mejor que nosotros, como en el propio misterio de Dios. Siempre hay algo nuevo que aprender. Seremos aprendices de Dios hasta la muerte, afortunadamente, porque Él es el totalmente otro, el infinito de belleza, verdad, bondad, y hacia ahí caminamos. Y Dios quiera que nos sintamos así, peregrinos de la belleza, la verdad y la bondad de Dios. Así nos está hablando hoy Dios. Él tiene una nueva palabra que decirte a ti y a mí. Tal vez la está pronunciando ahora, y Dios quiere que le abramos los oídos, la mente, el corazón y el alma, todas las dimensiones de nuestra persona. Ábrele la puerta, hermano, hermana. Agradécele todo el bien que ha hecho a lo largo de toda tu historia. Sé capaz de componer tú mismo, tú misma, tu Magnificat. Igual que en María y con María aprendemos a cantar las grandezas de Dios, las maravillas que ha obrado en cada uno de nosotros. También este primer día de ejercicios es bueno detenerse a dar gracias por todo lo bueno, grande, bello, amable, bondadoso que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Agradécele a Dios que esté viniendo a tu puerta, que esté llamando para que le abras de par en par todo tu ser, toda tu persona, desde el silencio, la soledad, la oración y la meditación larga, asidua, familiar de la palabra divina. Tercera clave o tercer lugar teológico
de estos días de ejercicios para que surja el encuentro, hacerme un lugar del ser frente al hacer. En este mundo de prisas, de agobios, donde hay tanta demanda a sacerdotes consagrados, consagradas, laicos, donde la prisa nos aturulla y donde el agobio nos paraliza, es bueno caer en la cuenta que lo más importante es ser, que el hacer tiene que venir después del ser. Recuerden el episodio de Marta y María, cuando Jesús entra en aquella casa de Betania. María está sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra, dejándose instruir, dejándose encender en fuego divino, quedándose maravillada de las palabras que brotaban de la mente, el corazón y el alma de Jesús. Se queja Marta: dile a mi hermana que me eche una mano, que me ha dejado sola. Y Jesús tiene que decirle con mucho cariño a Marta, pero también con mucha fuerza, rotundamente: Marta, Marta, de muchas cosas te agobias, una sola es importante. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Y nadie se la quitará. Y la mejor parte era estar sentada ella, María, a los pies de Jesús, escuchando, meditando, interiorizando la palabra que brotaba del Maestro Divino, del ungido de Dios, del Mesías. No es que quisiera contraponer a Marta contra María, ni María contra Marta, no. De hecho, a las dos hermanas la Iglesia las denomina santas, Santa Marta y Santa María de Betania. Pero sí priorizar, primero ser para luego hacer. O como dicen el refrán, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Es necesario estar llenos de Dios, de su amor, de su ternura, de su bondad, para luego poder darse. Necesitamos de Dios. Estamos demasiado aturullados con el hacer, en lo ideológico, en lo racional, en la eficacia, en la rentabilidad familiar, pastoral o en el trabajo cotidiano. Y necesitamos purificar el ser. Necesitamos ser de Dios y solo de Dios, que Él habite por completo en nosotros. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Para poder ser frente al hacer, hemos de ser hombres y mujeres de silencio, un gran silencio interior, para estar a solas con el amado, con el totalmente otro, con aquel que es el Dios infinitamente amoroso, con la verdad que permanece para siempre. Para ser de Dios necesitamos silencio, soledad, oración, diálogo, tú a tú, como un amigo habla a otro amigo, escucha de la palabra, unificación de toda nuestra persona, pensar con la mente de Cristo, sentir con el corazón de Cristo, obrar con las manos de Cristo. Ahí radica la esencia de nuestra identidad de hijos de Dios, discípulos de Cristo y templos del Espíritu Santo. Hacerme un lugar del ser frente al hacer. En Verbum Domini, esta exhortación del Papa Benedicto XVI sobre la palabra de Dios, nos decía él: bastantes intervenciones de los padres sinodales han insistido en el valor del silencio en relación con la palabra de Dios y con la recepción en la vida de los fieles. En efecto, la palabra solo puede ser pronunciada y oída en el silencio exterior e interior. Redescubrir el puesto central de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia quiere decir también redescubrir el sentido del recogimiento y del sosiego interior. Qué dos claves para estos días de ejercicios, hermanos y hermanas. Redescubrir el sentido del recogimiento y del sosiego interior, porque somos ni más ni menos que morada de la Trinidad desde el bautismo, como dice muy bien Jesús en Juan 14, 23. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Para ser de Dios es imprescindible la humildad, por eso la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuanto más pobres, más ricos. Cuanto más menesterosos, más acudimos
aquel que es la fuente de la vida y del amor, el mismo Dios. Y desde Él y por Él, deseosos de cumplir en todo su voluntad, como nos enseña el salmista, Salmo 40, 39, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es, por tanto, el fin de los ejercicios, como nos dice San Ignacio en el número 1 del libro de ejercicios? Todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima. Pues preparémonos en estos días para quitar toda afección desordenada y buscar en todo y siempre la voluntad divina. Un cuarto lugar teológico para el encuentro con Jesucristo en días de ejercicios es el deseo sincero de que nuestro corazón busque solo a Dios, ser lugar del deseo de Dios, ser lugar del deseo de Dios. Tu deseo es tu oración, por eso dejamos resonar esa palabra, esa definición de oración de Santa Teresa en el libro de la vida. Orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Los días de ejercicio son días de estar muchas veces a solas. Apagamos la tele, el móvil, el ordenador y ponemos delante de nosotros la palabra divina, la Sagrada Escritura, bien sea en la propia celda, en la propia habitación, en un rato de paseo por un jardín o por un parque, o dentro de una iglesia, o delante del Santísimo si acudimos a un rato de adoración, pero estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Dios quiera que cada uno de ustedes que están siguiendo estos ejercicios puedan sacar al menos 2-3 horas de oración para que la palabra resuene vivamente en lo más profundo, una palabra que siempre es viva y eficaz, como nos dice la carta a los Hebreos, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu. Nos podemos preguntar, ¿cuál es el deseo de mi corazón en este inicio de ejercicios? ¿Qué riqueza de Dios quiero consolidar y qué pobreza personal anhelo que quede iluminada? ¿Cómo está mi deseo? ¿Apagado? ¿Turbulento? ¿Ensidioso? ¿Cómo está nuestro deseo? ¿Deseo el reino de Dios? ¿Deseo que triunfe la verdad del Evangelio? ¿Solo deseo a Dios? Puedo decir, como San Rafael Arnaiz, ¡solo Dios! ¡Solo Dios! ¡Solo Dios! Y después, ¿solo Dios? ¿Solo Dios? ¿Puedo decirlo? El Salmo 42-41 nos puede invitar a esa búsqueda permanente de Dios. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. Sí, todos los creyentes anhelamos a Dios, deseamos la plenitud en el amor, porque no queremos una vida tibia, mediocre, aburrida. El Papa Benedicto XVI, en unas catequesis que pronunció sobre la oración en las audiencias del año 2012, decía esto: el hombre lleva en sí un misterioso deseo de Dios. De modo muy significativo, el Catecismo de la Iglesia Católica se abre precisamente con la siguiente consideración. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Tal afirmación, que también actualmente se puede compartir totalmente en muchos ambientes culturales, casi obvia, podría en cambio parecer una provocación en el ámbito de la cultura occidental secularizada. Muchos contemporáneos nuestros podrían objetar que no advierten en absoluto un deseo tal de Dios. Para amplios sectores de la sociedad, Él ya no es el esperado,
el deseado, sino más bien una realidad que casi deja indiferente, ante la cual no se debe ni siquiera hacer el esfuerzo de pronunciarse. En realidad, lo que hemos definido como deseo de Dios no ha aparecido del todo y se asoma también hoy, de muchas maneras, al corazón del hombre. El deseo humano tiende siempre a determinados bienes concretos, a menudo de ningún modo espirituales, y sin embargo se encuentra ante el interrogante sobre qué es de verdad el bien, y por lo tanto ante algo que es distinto de sí mismo, que el hombre no puede construir, pero que está llamado a reconocer. ¿Qué puede saciar verdaderamente el deseo del hombre? Nos quedamos con esta pregunta de Benedicto XVI en esta catequesis en la audiencia del 7 de noviembre del 2012. ¿Qué puede saciar verdaderamente el deseo del hombre? Todos nosotros anhelamos, deseamos amor. El amor en plenitud, el amor en totalidad, el amor que lo penetra todo, lo inunda todo, lo transforma todo. Y por eso los días de ejercicios han de ser días de buscar intensamente el encuentro con el amado, con el esposo, con Jesucristo. Y hemos de pasar del reino de la necesidad al reino del deseo. Es aquello que nos enseña San Agustín. Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Tengo deseo de Dios? ¿Tengo deseo de la plenitud en el amor? ¿Tengo deseo de comunión con el Dios Trinidad, que es perfectísima comunión de los tres? El Padre ama al Hijo con un amor eterno e infinito. El Hijo ama al Padre con un amor eterno e infinito. Del amor eterno e infinito del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, se derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones para que encienda en nosotros fuego de intensidad orante, fuego de deseo de Dios. Venimos al encuentro con Dios, venimos a dejarnos interpelar por la palabra. Queremos decir como el niño Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y para entrar en la presencia de Dios hemos de escuchar lo que Dios dijo a Moisés ante la zarza ardiente: descálzate, descálzate. La tierra que pisas es sagrada. Es como si nos dijera a cada uno de nosotros: descálzate de tus seguridades, de tus miedos, de tus caretas, de tus máscaras, de tus ruidos, de tus costumbres malsanas. Descálzate, quítate todo aquello que me está impidiendo que te toque el corazón, que estoy a la puerta, que estoy a la puerta, que estoy a la puerta de tu corazón. ¿Cómo soy? Ambiguo como Nicodemo, que por un lado buscaba al Señor sabiendo que era el Mesías de Dios, pero por otro lado va de noche por miedo a los judíos. ¿Me quedo solo con lo anecdótico de mi historia de fe y de vocación? ¿O trato de ir al fondo de las cosas, en desnudez completa? ¿Me da miedo decir: aquí estoy para hacer tu voluntad? Tal vez podamos empezar el día de hoy con aquella oración que compuso San Carlos de Foucauld, imaginando a Jesús en Getsemaní. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque deseo darme, ponerme en tus manos, sin medida, sin limitación, con confianza infinita, porque tú eres mi Padre. 4 lugares, por tanto, de encuentro con el Señor. Lo sintetizo. 1, pobreza de espíritu. 2, hacerme un lugar de fe y de confianza. 3, hacerme un lugar del ser frente al hacer. Y 4, un deseo sincero, deseo de Dios, deseo de Dios. Y por eso concluyo con lo que San Ignacio de Loyola propone en las anotaciones previas del libro de ejercicios antes de comenzar principio y fundamento, número 2 y número 5. Número 2, que ustedes conocen sobradamente: no el mucho saber harta y satisface el ánima,
mas el sentir y el buscar las cosas internamente. Como dije al inicio, los días de ejercicio no son días de información o de formación teológica, que habrá otros espacios eclesiales para ello. Son días de Dios, son días de experiencia de Dios. No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y el gustar las cosas internamente. Y para sentir y gustar hemos de abrir de par en par el corazón a la acción del Espíritu, a la verdad de la palabra. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Sentir y gustar las cosas internamente. Y en el número 5 dice San Ignacio: al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Creador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su divina majestad se sirva conforme a su santísima voluntad. Concluyo, hermanos y hermanas, entremos en ejercicios con gran ánimo y decisión, o como diría Santa Teresa de Jesús, con determinada determinación, porque nos abandonamos en las manos de aquel que nos ama infinito, un Dios Padre. Reitero de nuevo, lo penetra todo, lo inunda todo, lo transforma todo. Este es Dios. ¿Qué le ofrezco? Le ofrezco todo mi querer y toda mi libertad. En el final de ejercicios, en la contemplación para alcanzar amor, nos enseñará San Ignacio: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Entreguémosle toda nuestra libertad a Dios, para que haga de nosotros lo que quiera en estos días de ejercicios. Concluyamos como nos enseña la Madre, la Virgen María, en la Anunciación: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Les hemos ofrecido la primera de las 7 meditaciones que el padre Miguel Ángel Arribas dirige a las 6 de la tarde. Les recordamos que pueden volver a escuchar esta reflexión en el podcast de Radio María.